Algunas otras propiedades mecánicas que podemos estimar de la curva esfuerzo-deformación son las siguientes. Vamos a analizar primero la propiedad denominada fluencia o cedencia. La fluencia es un esfuerzo. Se define como el límite de tensiones donde comienza la deformación plástica. Si nosotros analizamos una curva esfuerzo-deformación, recordemos la tendencia general. Primero se pasa en una zona elástica. Aquí recordemos aplica la ley de Hooke. La deformación epsilon es proporcional al esfuerzo. Ya hemos comentado que la pendiente en esta zona elástica representa el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Algunos materiales, principalmente aceros, presentan una zona llamada zona de fluencia, que limita precisamente en esta curva esfuerzo-deformación el límite de esfuerzos en donde comienza la zona plástica. Aquí, por ejemplo, el límite elástico está definido por el punto B. Posterior al límite elástico, comienza la zona de plasticidad, donde si dejo de aplicar fuerzas a esa probeta, ya no vuelve a su forma original. Del punto C al punto D, noten que se mantiene un esfuerzo constante. A ese esfuerzo constante se le llama esfuerzo de fluencia o de cedencia. En esta zona, el esfuerzo constante representado por esta línea horizontal es esta zona. ¿Qué ocurre aquí con el material? Noten que para un esfuerzo constante, el material opone resistencia. Si bien se va deformando continuamente, aquí un movimiento de izquierda a derecha en el eje X representa mayor deformación. Significa que este material está soportando esos esfuerzos de manera constante, sin embargo se va deformando. En el fin de la fluencia comienza esta zona llamada endurecimiento por deformación. Aquí estructuralmente en el material se forman defectos cristalinos, principalmente dislocaciones, compactando un poco más la estructura y ocasionando un endurecimiento. Llegamos al punto máximo que hemos comentado, se llama esfuerzo último o resistencia a la tracción, y posteriormente la zona de estricción, cuando se forma un cuello de botella en esa probeta. Entonces, la fluencia se puede leer directamente del gráfico leyendo el esfuerzo en el eje Y. Se define como una deformación irrecuperable de la probeta. Recordemos que ingresamos a la zona plástica, a partir de la cual solo se recuperará la parte de su deformación correspondiente a la deformación elástica. A eso nos referimos. Otra propiedad importante que podemos analizar es la llamada resiliencia. En este caso, la resiliencia numéricamente se le llama módulo de resiliencia. Básicamente define la capacidad de un material de absorber energía en la zona elástica cuando es deformado. Pensemos en este pequeño ejemplo. Pensemos que nosotros tenemos una pequeña barra de un material metálico o no metálico. Inicialmente lo deformamos en la zona elástica. Ese material absorbe energía. La resiliencia es precisamente la cantidad de energía que se libera por parte de este material cuando cesa de aplicarse esa fuerza. Si dejamos de aplicar esta energía, ese material va a saltar. Es decir, ocurre un movimiento de tensiones ocasionando un pequeño salto. Ese material expulsa esa energía en forma de energía cinética, digamos. Eso es la resiliencia, la capacidad que tiene el material de absorber energía en la zona elástica cuando es deformado y de cederla cuando se deja de aplicar la carga.
La propiedad mecánica específica se le llama módulo de resiliencia, se va a definir por U subíndice R y tiene unidades de energía de deformación por unidad de volumen. Ese es el módulo de resiliencia. Expresa la cantidad de energía volumétrica que se requiere para deformar un material hasta el límite elástico. ¿Cómo se puede expresar de manera matemática? El módulo de resiliencia, matemáticamente, es el área bajo la curva en la zona elástica, en un diagrama esfuerzo-deformación. Recordemos que el área bajo la curva se puede calcular por medio de una integral. Entonces, ese módulo de resiliencia va a ser igual a la integral desde 0 hasta la deformación en el límite elástico de el esfuerzo por diferencial de formación. Noten además de que esta tendencia es lineal. Precisamente la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por deformación. Por lo que si es lineal, esta zona yo la puedo calcular muy fácilmente como el área de este triángulo, que es el área de la base, aquí denotada como epsilon y, la deformación en el límite elástico, por la altura sobre 2. Ese es el área de un triángulo, base por altura entre 2. La altura sería aquí el esfuerzo en el límite elástico. Entonces es un medio de base por altura, un medio de deformación en Y por el esfuerzo Y. En la zona elástica recordemos además que aplica la ley de Hooke. La deformación epsilon es proporcional al esfuerzo y la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Si yo aplico la ley de Hooke en la ecuación anterior, en esta, podemos sustituir aquí cualquiera de estas dos variables. Entonces vamos a aplicar la ley de Hooke en esta ecuación. Tenemos un medio de base por altura igual. Si yo sustituyo la deformación en Y despejada de la ley de Hooke, deformación sería esfuerzo entre módulo de elasticidad. Voy a obtener la siguiente ecuación, donde el módulo de resiliencia se puede calcular como el cuadrado del esfuerzo en el límite elástico entre el doble del módulo de elasticidad. Esta es una ecuación muy útil para estimar módulo de resiliencia en función de otra propiedad mecánica, que es precisamente el módulo de elasticidad. Y otra tercera propiedad mecánica sería el límite elástico. Esta ecuación va a tener unidades de energía por unidad de volumen. Otra propiedad que vamos a analizar es la llamada tenacidad. La tenacidad tiene una definición muy similar a la resiliencia, sin embargo, considera el punto final la fractura. Es una medida igual de la capacidad de un material de absorber energía antes de la fractura. Como este material en la fractura ya sobrepasó la zona plástica, este material sufre deformación permanente, irreversible. Matemáticamente aquí la tenacidad se calcularía como el área bajo la curva completa esfuerzo de formación, desde 0 hasta la deformación a la fractura. Entonces, toda el área bajo esta curva es la propiedad llamada tenacidad. Obviamente, tenacidad tiene un mayor valor que la resiliencia. La resiliencia sería únicamente el área bajo esta curva, aquí mostrada de verde, en la zona elástica. La tenacidad es esta área de verde más el área roja. Son ambas áreas bajo la curva. Finalmente vamos a definir lo que se conoce como esfuerzo verdadero. El esfuerzo verdadero lo podemos explicar de la siguiente manera. La curva esfuerzo de formación que nosotros analizamos se genera de un ensayo de tensión.
En este caso, en un ensayo de tensión, recordemos que la probeta se alarga desde una longitud inicial L0 hasta una longitud final L, en el eje Z, en el eje axial. En el eje radial, donde tenemos el área, ocurre una constricción, una disminución del área. Entonces, por facilidad, la curva esfuerzo de formación se definió en función del área inicial, porque es complicado medir el área instantánea en cada punto. Entonces, ese esfuerzo le llamamos esfuerzo ingenieril, la fuerza a lo largo de toda la curva esfuerzo de formación entre el área inicial. Por lo que este esfuerzo en realidad es el esfuerzo ingenieril, como ya hemos comentado. Sin embargo, en zonas diferentes al inicio, el diámetro va a ir disminuyendo. En este caso, por ejemplo, en el punto máximo de esta curva o en la fractura, el esfuerzo real que sufre este material es diferente al esfuerzo ingenieril, porque aquí se tiene otra área. Entonces, a eso se le llama esfuerzo verdadero. La fuerza que tiene o que soporta ese material en ese momento entre el área verdadera en ese momento. En un ensayo de tensión, el área disminuye. En un ensayo de compresión, como hemos comentado, el área aumenta. La longitud de la probeta, en este caso, disminuye, pero el área aumenta. Estamos considerando un volumen constante en ambos ensayos. Esas son algunas otras propiedades que podemos determinar de la curva esfuerzo de formación.